mi gente bella, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Wanyu y más cositas. Pues vamos a continuar tejiendo. Comenzamos con nuestro vídeo 3. Nos hemos quedado en el anterior, en la cabecita de la mula. Así que ahora vamos a continuar, ¿cómo les parece? A tejer. Una vez hemos hecho las 3 vueltas de un punto en cada punto, vamos a doblar tal que así la parte del cambio de vuelta. La vamos a dejar aquí atrás y esta parte de arriba donde hemos hecho los aumentos será el frente de la carita. Vamos a colocar los ojos. La primera vuelta del cambio, esa contamos una. La siguiente vuelta vamos a colocar aquí un ojito. Y aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos para la separación y colocamos el otro ojito. A ver. 2, 3, 4, 5 y 6 aquí. Quedan muy juntos, no me gusta. Voy a separarlo un puntito más. Esto lo podéis hacer vosotros también, que si por algún motivo ves que no te gusta el aspecto, tú vas probando y vas cambiando hasta que encuentres que ya tiene el aspecto que te gusta. Así está mejor. Ok, son 8 puntos de separación, ¿sí? Bien, ahora vamos a poner el seguro. Aquí, de un ojito. Y el seguro para el otro ojito. Listo. Ya tenemos los ojitos puestos. El morrito, como lo empezamos con una cadeneta, pues aquí nos queda la parte recta de la cadeneta. Los ojitos ya están colocados. Bien, ahora vamos a comenzar esta vuelta haciendo disminuciones. Vamos a ir ya cerrando esta cabecita. Vamos a hacer 3 puntos, una disminución. Aquí tenemos el primero. Colocamos esto. 2, 3. Y a continuación, una disminución. Cogemos la parte delantera de uno, de otro y cerramos. Volvemos a contar 3 puntos, una disminución y así vamos toda la vuelta. La siguiente vuelta, 2 puntos, perdón, 2 puntos y una disminución. Comenzamos con un puntito, 1 y 2, disminución. Así toda la vuelta. A ver, aquí. Volvemos a repetir, 2 puntos, una disminución. 1 y 2, disminución. Y acabada la vuelta tendremos 16 puntos. Ahora vamos a rellenar.
antes de cerrar más, porque si no nos va a quedar un poquito difícil. Entonces mejor empezamos ya a rellenar ahora. Desde el morrito. Así que nos quede el morrito bien rellenito y la cabecita también. La siguiente vuelta es la 19. Tenemos un punto y una disminución. Así a toda la vuelta. Un punto, disminución. Y acabamos teniendo 11 puntos. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones. Es decir, todos los puntos que hacemos van en disminución. Hacemos 1 y 2. 3. La siguiente 4. Y 5 disminuciones. Ya el resto lo cerramos con aguja. Aquí ya vamos cogiendo los puntitos, tal que así, y vamos cerrando este anillito que se nos ha quedado. Uy, he dejado la hebra muy cortita. Dejen la hebra un poquito más larga, que yo he sido aquí como muy económica. Bueno. Así. Y ahora aquí ya cerramos y nos llevamos esto aquí a la parte de atrás para cerrar. Así. Bueno, ya tenemos la cabecita. ¡Qué mono! Sus ojitos. Bien. ¿Qué nos faltan? Las orejitas. Hay que hacerle orejitas a esta mula. Las orejitas, vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos. Hacemos anillo mágico y dejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cerramos el anillo y hacemos 2 vueltas de un punto en cada punto. Cuando esto es tan chiquito cuesta un poquito, pero luego queda muy bonito. Aquí. Bueno, las piezas chiquitinas cuestan, ¿eh? Mira, para que nos quede esto así metidito, lo que vamos a hacer cada vez que cojamos el punto, porque ahora aquí tenemos un punto, ahora aquí el siguiente, nos lo traemos hacia atrás y lo cerramos tal que así. Tenemos uno, lo traemos hacia atrás, 2, 3 y el último 4.
4 y luego hacemos otra vuelta más también de 4 puntos. A ver que lo coja bien, así, aquí, ¿sí? Y entonces ya empieza a tomar esta formita cerrada. Y no nos cuesta tanto. Bueno, pues haz otra vuelta más de 4 puntos. En la siguiente vuelta, que será la cuarta, vamos a hacer un punto y un aumento. Aquí el primer punto, ahora hacemos un aumento, luego otro punto, otro aumento y al final tendremos 6. En la vuelta 5 haremos 2 puntos y un aumento. Tengo aquí 1, aquí 2 y un aumento. Entonces al final tendremos 8 puntos. Aquí el aumento. Y repetimos otra vez. 2 puntos, un aumento. En la vuelta 6 vamos a hacer un punto en cada punto y tendremos 8 puntos. En la vuelta 7 haremos 3 puntos y un aumento. El primero ya está en el marcador. Aquí el tercero. Y un aumento. Y eso lo repetimos. Bien. Acabaremos teniendo 10 puntos. En la vuelta 8, 4 puntos y un aumento. Llevo 2, 3 y 4 y el aumento y luego lo repetimos. Al final tendremos 12 puntos. Las dos siguientes vueltas, es decir, la vuelta 9 y la vuelta 10, la vamos a hacer un punto en cada punto. Siguiente vuelta, vamos a hacer 4 puntos y una disminución. Hacemos 1 y 2, 3, 4, disminución. Y esto lo repetiremos. Y entonces nos quedaremos otra vez con 10 puntos. La vuelta 12 haremos 3 puntos y una disminución. Y así iremos cerrando la orejita. Y 3, disminución. Y esto lo repetimos. Y aquí nos hemos quedado ya con 8 puntos. Aquí vamos allá a cortar la hebra. Y de nuevo, con la ayuda de la agujita, vamos a cerrar la orejita para darle un poquito de forma. Lo que vamos a hacer es unir esta esquina con la otra. Para eso doblamos aquí un poquito. Para que se nos quede la orejita tal que así. Y ya está, y ya tenemos una orejita. Pues igual que hemos hecho esta, ahora repetimos para hacer la otra. Vamos a dejarle esta hebrita aquí para luego coserla a la cabecita. Esto luego irá cosido a la misma altura del ojito, tal que así, con una puntadita aquí abajo. ¡Qué mono!
La burrita. Son lindos los burritos. Son muy tiernos. Pues ya estamos aquí con la mula, sus orejitas puestas. Ahora le vamos a hacer aquí un bordecito blanco a los ojos. Como mi hebra es delgadita, lo vamos a hacer en blanco. Yo le he puesto doble. Introducimos la aguja por cualquier lado y ahora la vamos a sacar aquí abajo. Ups. Así. Y traemos aquí arriba y lo vamos a sacar por el ladito. Aquí. Bueno, eso está apretadito. Creo que voy a necesitar las pinzas. Lo saqué. Y ahora aquí, si ven que lo he sacado por el lado de adentro. Y ahora aquí pinchamos en el mismo punto. Y nos vamos a ir al otro ojito. Así. Ya esto le da otro aspecto al ojito. Y ahora aquí pues vamos a hacer lo mismo. Eso lo vamos a hacer en la misma dirección. Así le da un efecto de brillito en el ojo. Pinchamos aquí y sacamos por el medio. A ver, como tenemos el ojito cuesta un poquito, pero se puede. Y pasamos por debajo. Por aquí. Pinchamos en el mismo punto. Y ya lo sacamos por aquí mismo, no importa dónde. Así. Listo. Esto ya podemos cortar aquí y cortamos aquí. Le cambia muchísimo la expresión de los ojitos. Ahora vamos a bordarle el morrito. Vamos a introducir por cualquier lado y salimos por el extremo de las cadenas que hicimos en un principio. Aquí. Y subimos 1, 2, 3 vueltas. Digamos que un poquito hacia la derecha. Y nos vamos al otro lado, centradito. Y bajamos al otro extremo de las cadenetas que hicimos en un principio. Nos aseguramos de que está bien. Bien. Y ya tiene el morrito hecho. Ahora por último le vamos a dar un toquecito de rosado a las orejitas, como para darle ese toquecito aquí, así,
y la otra. Listo. Le voy a poner esta aquí dobladita, que queda como más simpático. Pues ya tenemos la carita de la mula. ¡Qué mona! Y de nuevo se nos acaba el tiempo, qué pena. Bueno, pero no pasa nada porque podemos seguir en nuestro siguiente vídeo. No te lo pierdas, esta mula va a quedar muy bonita, muy simpática y muy linda. Así que nos vemos en el siguiente. Ya sabes, si te ha gustado, dale al me gusta. Un saludito. Hasta luego.